Bien, vamos a platicar un poco en cuanto al contenido de Derecho Civil y Procesal Civil, contenido que será evaluado en la fase privada para su examen técnico profesional. Entonces vamos a empezar hablando sobre el derecho civil, específicamente sobre todo lo relacionado con la persona, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de estas grabaciones, de estas clases? Pues que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pues adquiera los conocimientos jurídicos en relación al derecho de la persona y de la familia como una preparación previo a su examen técnico profesional en la fase privada en la rama del derecho civil y procesal civil. Y para ello pues vamos a hacer un pequeño recorrido en cuanto al derecho civil, en cuanto a su origen y evolución, en cuanto a su definición y ubicación. En ese sentido es importante indicar que precisamente la significación etimológica del adjetivo civil, que viene de civitas, pues no guarda apenas relación, diríamos, con la naturaleza actual de esta rama del derecho. Es necesario hacer un desarrollo histórico del proceso seguido por la denominación y su contenido desde sus comienzos hasta nuestros días. Y para ello pues vamos a ver algunos de estos temas relacionados precisamente con el derecho civil y en relación a ello su origen y evolución. Y podemos decir así rápidamente que en cuanto al origen y evolución en el derecho romano, específicamente la expresión ius civilis se utilizó con 4 significados totalmente distintos. Por un lado se decía como un derecho nacional, el derecho de cada pueblo constituye exclusivamente para sí y que es propio de los individuos en cada ciudad. También se hablaba como derecho privado, formando parte del derecho en general que abarca el natural, el de gentes y el civil. También se habló como un conjunto de leyes, plebiscitos, senados, consultos, decretos de los príncipes y autoridad de los jurisconsultos. En este sentido, el derecho civil se suponía que era un derecho pretorio, introducido, como es sabido, por los edictos del pretor. Y por último, se llamó así a aquel derecho que no podía recibir una denominación especial. Eso hablando así rápidamente en cuanto al origen y la evolución, ya que la aceptación que más pesó en un principio dentro de este cuádruple significado, pues es la que se contrapone al ius civili, propio de los ciudadanos, al ius gentium, el que era común a todos los pueblos. Así a grandes rasgos, hablando un poco del origen del mismo. Pero ahí habría que ampliar un poco en cuanto al tema de durante la Edad Media, posteriormente, postrimerías de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, así como de la Evolución Francesa, pero eso por ser un poquito de origen histórico y en cuanto a su evolución, pues hay que profundizar un poco más, muchachos, en cuanto al estudio de su privado. Vámonos un poco más a lo que nos interesa, cómo definimos el derecho civil. Y podemos decir entonces en cuanto a la definición del derecho civil, según Diego dice que es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y más generales de la vida en que el hombre se manifiesta como sujeto de derecho y miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia dentro del concierto social. Otra definición que podríamos dar es la que nos indicaba el tratadista Puig Peña, que dice que es el conjunto de normas de carácter privado que disciplinan las relaciones más generales de la vida, en la que las personas que intervienen aparecen como simples particulares, independientes de su profesión, clase social, condición o jerarquía. ¿Dónde ubicamos al derecho civil o dónde se ubica el derecho civil? Pues el derecho civil se ubica dentro de lo que conocemos el ámbito del derecho privado. Entra en esta clasificación el derecho referente realmente a los asuntos de las personas en su condición de simples particulares. Pero de todas las ramas del derecho, el civil es uno de los más extensos y frecuentes debido a que la mayor parte de los actos de la vida jurídica social entran en su esfera de acción. Entonces podemos decir que la ubicación del derecho civil lo vamos a ubicar dentro del derecho privado. Así vamos a ver la existencia también de algunos códigos que han existido a través del tiempo. Previo al Código Civil que hoy en día tenemos, podemos hablar un poco del Código de 1877.
En cuanto a la codificación realmente y evolución guatemalteca, podemos afirmar que en un principio seguimos la evolución de las codificaciones españolas, y no fue si hasta el año de 1877 en el que aparecieron las primeras instituciones como son las personas, las cosas y de las obligaciones y contratos. Eso es lo que regulaba ese Código Civil de 1877. Luego fue superado por el Código de 1933, el cual ya abarcó siempre de las personas, de los bienes. Solo aquí ya se incluyó en los modos de adquirir la propiedad y las obligaciones y contratos. Finalmente, el Código de 1963, actualmente vigente en nuestro país, el cual se encuentra formado por las siguientes instituciones. O podríamos hablar de 5 libros, ¿verdad? ¿Qué libros tenemos? El primer libro que nos habla de las personas y de la familia. El segundo libro que nos habla de los bienes, la propiedad y demás derechos reales. El libro 3 que nos habla de la sucesión hereditaria. Del libro 4 que nos habla del registro de la propiedad. Y el libro quinto que nos habla, el libro quinto que lo podemos dividir en dos, una primera parte que nos habla de las obligaciones en general y una segunda parte que nos habla de los contratos en general. Veamos un poco en relación entonces a las personas. En cuanto a las personas, podemos hablar de la persona individual, definiendo la persona desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista legislativo. Desde un punto de vista jurídico podemos decir que la persona se dice que es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. Desde el punto de vista legislativo se dice que en el derecho positivo son personas, todos los entes susceptibles de ¿qué? De adquirir derechos y de contraer obligaciones. Y así podemos encontrar una serie de definiciones en relación a las personas. Pero veamos en cuanto a la persona natural o individual, estas son denominadas también físicas, individuales, abarcando tanto a los hombres como a las mujeres, tienen una existencia corpórea, material o visible. Eso nos lleva a hablar un poco en cuanto a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es común tanto en el lenguaje vulgar como en el jurídico que se utilicen como sinónimos los términos de persona y personalidad, los cuales a veces nos llevan a confundirnos. Sin embargo, la persona es todo ser capaz de derechos y obligaciones. Por personalidad debemos entender lo que es una investidura jurídica que confiere aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. La personalidad entonces es la condición que el derecho exige y confiere para poder tomar parte en el mundo de lo jurídico. Entonces podemos decir como definición en cuanto a la personalidad que es la investidura jurídica que confiere aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Es importante en esta definición entender que entonces que persona y personalidad no es lo mismo. La personalidad que es la investidura jurídica que le confiere a una persona para ser un sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. ¿Cuáles son las teorías de la personalidad? En relación a las teorías de la personalidad, definitivamente tiene que ver con la naturaleza jurídica precisamente de la personalidad. Y tenemos 4 teorías: la teoría del nacimiento, la teoría de la concepción, la teoría de la viabilidad y la teoría ecléptica. En cuanto a la teoría del nacimiento, nos dice que siendo casi imposible determinar el momento exacto de la concepción y tomando en consideración que el feto no tiene vida independiente de la madre, se espera el nacimiento para poderle conceder la personalidad. O sea, para esta teoría nos dice que la personalidad nace con el nacimiento. Tenemos la teoría de la concepción que nos dice que parte de los datos de la fisiología y la embriogenia afirman que el hombre existe desde el momento de la concepción, siendo la personalidad inherente al hombre. Esta teoría de la concepción dice entonces que es precisamente desde ese momento que nace la personalidad jurídica, o sea, esa investidura jurídica de la persona. Tenemos la teoría de la viabilidad, la cual nos indica que no basta solo el nacimiento fisiológico, sino que además es necesario, dice, que el nacido reúna las condiciones de viabilidad, o sea, la aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno. Cuando se dan esos rasgos, es cuando entonces dice esta teoría que comienza la personalidad, o sea, la investidura jurídica de la persona. Y por último tenemos una teoría ecléctica. Esta teoría ecléctica nos indica que la personalidad se origina con el nacimiento, pero que le reconoce por una ficción
derechos al concebido, es decir, que se considera como nacido al que está por nacer, confiriéndole la ley cierto grado de titularidad de derechos, protegiéndole de varias formas, entre las que encuentra el erigir el delito, el aborto maliciosamente provocado y otras, entre otras, ¿verdad? Pero en relación a estas 4 teorías, ¿cuál es la que nos interesa? Es la teoría de la concepción, ya que en Guatemala, pues definitivamente, si bien el Código Civil nos indica que la personalidad civil comienza con el nacimiento, también debemos recordar que nuestra Constitución en el artículo 3 nos habla que el Estado va a garantizar la vida desde la concepción. ¿Cuáles son los atributos de la persona? Dentro de los atributos de la persona podemos hablar la capacidad, el estado civil, el nombre, el domicilio, el patrimonio, entendiendo entonces como capacidad que es la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto de relaciones jurídicas, tanto de derecho y de ejercicio. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 8, entendiendo que esta capacidad de derecho es la que también conocemos como capacidad de goce, es la que se tiene desde el momento de la concepción hasta que se alcanza la mayoría de edad, mientras que la capacidad de ejercicio es la que adquirimos precisamente cuando adquirimos la mayoría de edad y ya podemos actuar por nosotros mismos, siendo sujetos de derechos y obligaciones dentro del mundo de lo jurídico. Y si hablamos de capacidad, que es una aptitud, entonces también hay una incapacidad. Y a la incapacidad la podemos definir como la carencia de la aptitud legal para ejercer derechos y obligaciones de acuerdo al artículo 9 de nuestro Código Civil. En cuanto a la persona, se identifica con el nombre, se dice que es la palabra o signo de individualización que sirve ¿para qué? Para distinguir al hombre de los demás. Eso es a través del nombre. ¿Cómo se forma el nombre? Definitivamente vamos a ver en cuanto al nombre cómo es que se conforma el mismo. El nombre pues se va a conformar por lo que se conoce como el nombre de pila, que le denominamos, ¿verdad? Un nombre de pila, o sea, el nombre que propiamente se le da a la persona, y el nombre de familia, el cual consiste en un patronímico constituido ¿por qué? Por los apellidos. Pero también existen otros tipos de otros nombres, como la persona puede de alguna manera identificarse. Y tenemos lo que es el sobrenombre, conocido vulgarmente como el apodo, el alias, nombre de pila, acompañado de un calificativo o mote, ¿verdad? Como por ejemplo la nena, toto, tata, etc. El sobrenombre es la denominación adicional para diferenciar a dos personas de igual nombre, como junior, ¿verdad? Cuando el papá e hijo tienen el mismo nombre. Y también conocemos lo que es el seudónimo, que es un nombre distinto al verdadero, que se otorga a la misma persona, es un nombre especial utilizado por voluntad de la misma persona, como los que se ponen los artistas, ¿verdad? Chayanne, su nombre real pues no es Chayanne, él tiene un nombre de pila con un nombre de familia, pero su seudónimo lo utiliza, que es el que le utiliza como artista dentro del mundo artístico. Y luego tenemos la identificación de la persona, que es en cuanto a la identificación de la persona podemos distinguir el cambio de nombre, que es el trueque de los que se utilicen o figuren en la partida de nacimiento y que puede realizarse por causas fundadas siempre cuando no se perjudique a terceros. O sea, la persona puede cambiar perfectamente su nombre haciendo los pasos legales necesarios para realizar el mismo. Tenemos la identificación de la persona regulada en el artículo 4, que es cuando una persona utiliza su nombre en forma incompleta o diferente al que le corresponde según su inscripción real. Y así rápidamente podemos definir en cuanto al domicilio. El domicilio dice que representa la sede jurídica de la persona, o sea, el lugar en que se han de ejercer ciertos derechos y cumplir ciertas obligaciones. Dentro de ellos vamos a encontrar las clases de domicilio. Tenemos la ausencia, que es la ausencia, ausente es la persona que desapareció ignorándose su paradero y dudándose de su existencia. Se considera como ausente a la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Entre ellas van a haber una ausencia presunta de hecho simple, una ausencia legal calificada y la muerte presunta. Y por último, con las personas colectivas, que es la colectividad de personas o conjunto de bienes que es organizado para la realización de un fin permanente, obtiene el reconocimiento por parte del Estado como sujeto de derecho. Sus elementos: una organización de personas o bienes, un fin y el reconocimiento por parte del Estado. Bien, y para concluir nuestro tema nos vamos a hacer algunas interrogantes.
Número 1, la definición de persona es el derecho positivo. Se dice que son entes susceptibles de adquirir derechos o de contraer obligaciones. Esta definición es desde el punto de vista. Una segunda pregunta, ¿qué es la personalidad? Una tercera, ¿cómo se le denomina al nombre especial utilizado por voluntad de la misma persona que es distinto a su nombre legal? Una cuarta, ¿cuál es el plazo que debe transcurrir para declarar la muerte presunta del ausente? 5. Los elementos esenciales de la persona colectiva son. Y por último, ¿cómo se denomina cuando una persona utiliza su nombre en forma incompleta o diferente al que le corresponde según su inscripción registral? Muchas gracias.